Cooperativa. Eduardo Enkel ha estado hace bastante tiempo escribiendo respecto a la ley a la necesidad de una buena ley de financiamiento electoral para las campañas, así que le vamos a preguntar respecto a eso y por supuesto otras reflexiones mayores en el caso Penta. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo está usted? Oiga, usted está en la posición de pujar por una ley de financiamiento electoral cuando para algunos lo que se hace cuando se empieza a hablar del marco general de nuestros problemas de financiamiento electoral es de alguna manera quitar el peso sobre las irregularidades que se están estudiando en el caso Penta. ¿Usted cree que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, no? Yo creo que por el contrario, creo que el riesgo es que cuando hay estos grandes escándalos, después no aprendamos las lecciones que hay que aprender. Y si uno mira la diferencia entre países desarrollados y países emergentes o países en desarrollo, es que en los países desarrollados estos escándalos se traducen en cambios legislativos importantes y en muchos países en desarrollo después no pasa nada. Miremos, por ejemplo, el caso de Argentina hace unos años en que en el baño del ministro de Economía se encuentra un maletín con $1 millón en billete. No cambió nada, absolutamente nada. Así que yo creo que se complementan perfectamente. Este tipo de legislaciones cambian luego de escándalos, pero cambian en aquellas sociedades que son capaces de, en su sistema político, en su sistema legislativo, con una ciudadanía muy activa, introducir esos cambios. Así que, por el contrario, yo creo que es muy importante combinar las dos cosas, el estar atento a todo lo que estamos divulgando, las noticias respecto de los casos particulares, pero al mismo tiempo ir sacando las lecciones correctas para realmente asegurarnos que esto no pase de nuevo. O sea, usted dice, para quienes piensan que, incluso hay quienes lo han escrito, ¿no? Chile no se merece este escándalo, lo que usted está diciendo es que estos temas pueden pasar, han pasado en otras sociedades, la diferencia la va a marcar lo que seamos capaces de hacer con esto. Exactamente, y esa es la evidencia internacional, no es que yo lo diga, sino que las reformas de este tipo suceden luego de escándalos, pero están los países en que hay escándalo y no hay reforma, y hay países en que hay escándalo y sí vienen grandes reformas, y yo espero que estemos en el segundo tipo, pero no es obvio. Nosotros tenemos un proyecto en el Congreso respecto a este tema. Tenemos un proyecto en el Congreso que ingresó hace un par de semanas que tiene elementos muy positivos y que tiene falencias bien interesantes también, así que es un proyecto susceptible de ser mejorado durante el trámite legislativo. No quiero ser negativa, pero ¿qué es lo que le ve de malo al proyecto tal como está? Para poner el ojo en eso. Que lo bueno habrá consenso, ¿no? Partamos con lo bueno. El proyecto tiene el fin del financiamiento de las empresas de la política y el fin de las donaciones reservadas. Perdón, cero aporte a empresas. Cero aporte a empresas. Pero usted sabe lo que dicen, que si no dejan que las empresas aporten, las empresas van a aportar igual y va a ser todo negro. Y eso lleva a la falencia importante del proyecto, que es si el servicio electoral sigue como hoy día, en que no tiene la atribución y los recursos para fiscalizar bien que se cumplan los límites de gasto, esa historia es cierta. Pero si tenemos un servicio electoral remozado, mucho más moderno, con mucho más recursos, otro tipo de servicio electoral, eso es falso. Es decir, esa preocupación es totalmente válida si el servicio electoral sigue como está hoy día. Si el servicio electoral sigue como hoy día, vamos a tener más maletines con platas negras, eso es cierto. Pero el servicio electoral se puede mejorar considerablemente, y si eso sucede, vamos a tener una ley electoral que va a funcionar bien. ¿Van a estar súper ofendidos en el CERVEL cuando lo escuchen? No, pues es culpa de ellos. No, esto no es, con todo el respeto y cariño al el CERVEL no es que no quiera hacer la pega, no puede hacer la pega, porque no tiene los recursos, porque no tiene las atribuciones legales. Así que esto no es una crítica a ninguna persona del CERVEL, es una crítica, si usted quiere, a lo que fue la legislación del 2003. Esa legislación dejó un CERVEL bien debilucho, y esto pasa en todo el mundo. En todo el mundo, los CERVELes del mundo, ¿no es cierto?, típicamente no son muy poderosos porque los parlamentarios no quieren que los fiscalicen con demasiado entusiasmo. Y por lo tanto son escándalos como este los que llevan a que haya suficiente presión ciudadana y algunos parlamentarios iluminados que están de acuerdo con esto para tener un CERVEL mucho más poderoso. Así que acá no hay nada personal con el equipo del CERVEL actual. Dadas las potestades que tienen, dados los recursos que tienen, hacen la labor bastante bien. Pero el tema es que no tienen potestades y no tienen recursos. ¿Y el CERVEL tendría que llegar a ser como qué otra institución que sí exista? Como la Contraloría, ese nivel de que la gente le temiera, la gente en posiciones públicas le tuviera susto. El CERVEL tiene que ser capaz de fiscalizar en terreno cuánto gasta los candidatos, y en este momento no lo hace. Lo clave es que durante las campañas el CERVEL esté en las calles viendo cuántas palomas hay, cuánto aviso en los diarios, cuánto aviso en la radio, cuántas palomitas, todo lo que está gastando cada candidato, de modo de poder decirle después de la campaña, cuando haga una rendición de cuentas, si el candidato rinde 200 millones que gastó legalmente, el CERVEL le dice, momentito, usted lo que gastó en la calle fueron 400 millones,
de dónde salieron los 200 millones de diferencia. Y en ese momento o el candidato da una buena explicación o se presume que son platas negras y el candidato está en serios problemas. Y para ser sincero, si ganó haciendo trampa, no puede asumir su cargo, debería tener que renunciar a su cargo. Usted habla de contar palomitas, escuchar avisos de radio, contar carteles, supongo, lienzo, que además todavía están colgados, así que eso se podría hacer aún. Por lo tanto, el proyecto de ley contempla que se mantengan estos ítems que en otros países no existen, no en todos los países están estos espacios a comprar y por lo tanto no en todos los países está esa necesidad de contar con los recursos para ir a comprar palomas. Bueno, el proyecto de ley por el momento no tiene nada sobre el CERVEL. El proyecto de ley tiene un artículo en que dice el gobierno se compromete a ingresar otro proyecto de ley sobre el CERVEL antes del 15 de abril. Y por lo tanto, hubiese sido mejor que ingresaran los dos juntos. Ahora hay premuras parlamentarias, es difícil preparar esta legislación y por lo tanto pues no es excusa válida. Pero en este momento el proyecto de ley no tiene nada sobre el CERVEL más que una promesa con fecha 15 de abril. Ya, o sea, aquí usted ve una gran falencia. Bueno, lo van a ingresar, esto es lo que se va a hacer y en el ambiente que en este momento se va a hacer el trabajo, pero es muy, muy importante que ese proyecto ingrese ojalá el 1 de marzo, de modo que se legisle simultáneamente sobre ambos, porque acá, como usted bien está diciendo, lo clave es ir viendo cómo interactúan los cambios que hay legales con el nuevo CERVEL. De nada sirve cambios legales sin un nuevo CERVEL, más aún puede ser para peor. Ya, o sea, usted dice a fortalecer el CERVEL, no se acepta ningún tipo de plata de las empresas para las campañas políticas. Respecto al gasto en campañas, porque hay dos patitas aquí, una tiene que ver con la campaña y otra tiene que ver con los partidos, Bueno, ¿no? ahí viene otra novedad, que también es positiva. Finalmente tenemos financiamiento público para los partidos políticos. En Chile los partidos políticos no reciben un peso del Estado, solamente donaciones privadas, y hemos visto en estos días lo penoso que es tener partidos mendigando platas de empresas. Está claro en base a los emails que se han hecho públicos. A futuro, con objeto que los políticos no estén mendigando plata de las empresas, lo que queríamos tener, y lo propone el proyecto del gobierno, es un financiamiento estatal para los partidos. Pero ese financiamiento no puede ser así nomás. Ese financiamiento debe ser condicional a que los partidos exhiban en su conductas republicanas en el sentido de fortalecer la calidad de la política en Chile. Por ejemplo, transparencia en los partidos, por ejemplo, un gobierno corporativo que funciona bien, por ejemplo, preocuparse de representar la diversidad que tenemos en Chile en cuanto a tener mujeres en sus directivas, a tener jóvenes en sus directivas, a tener los pueblos originarios representados, a tener sucursales en regiones, y realmente hacer la pega que uno quiere que haga un buen partido político, y si no lo hacen, no está la plata. Pero ese representaría un cambio gigantesco, o sea, eso es cambiar la naturaleza de los partidos políticos tal como existen hoy. Si uno, por ejemplo, creyera lo que escribe el rector Carlos Peña en las columnas del fin de semana, usted también es columnista del fin de semana, así que conoce el impacto y la intención con la cual uno va a esos párrafos. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Peña respecto a que la UDI era prácticamente un apéndice de un conglomerado financiero? Yo estoy de acuerdo en el sentido que la evidencia que tenemos por el momento, los correos que se han hecho públicos sugieren que había una integración vertical entre la UDI y el Grupo Penta, que había una situación en la cual las legislaciones que a Penta le molestaban eran discutidas con la UDI en cómo se detenían, en cómo se paraban, en cómo se modificaban, y eso le hace muy, muy, muy mal a la política y eso no debería suceder nunca más en el futuro. ¿Eso es algo que usted cree? El Grupo Penta tenía ISAPRE, tenía intereses en AFP. ¿Esto es algo que usted plantea como una opinión? ¿O usted cree Lo que sabemos es ciertos correos electrónicos por el momento, ¿no es cierto? Y algunos de esos correos electrónicos sugieren una coordinación mucho más allá de lo saludable entre los intereses de Penta y lo que estaban haciendo parlamentarios de la UDI. Independiente que pueda haber sido legal o ilegal, es un tema distinto que es para abogados, yo no soy abogado. Pero claramente lo que uno ve, entonces el tema legal no me voy a meter porque no es mi especialidad, debería tener otra gente acá que es mucho mejor que yo en eso. Pero el tema de cómo se ve, que es igual de importante, cómo se percibe, qué tipo de política estamos teniendo, cuando hay un partido que está recibiendo preguntas y poco menos que órdenes desde una empresa que lo está financiando, es un desastre. Eso no es bueno para la política y precisamente por eso es que es clave tener más dinero tener dinero público para los partidos. Ahora, la propuesta del gobierno es un gran avance porque se financian los partidos políticos, pero el monto destinado a los partidos es irrisoriamente bajo. Ese monto hay que incrementarlo durante el trámite legislativo. Para todos los partidos el monto a repartir anualmente es de escasos $3 millones.
Con eso no es suficiente para exigir nada significativo a los partidos y no va a cambiar los incentivos de los partidos. Se necesita que ese monto sea 3 o 4 veces mayor. En espacio público la cifra que propusimos fue 4 veces mayor y también era conservadora. Si tenemos sigue siendo poco. Ahora, Eduardo, disculpe, pero llevándolo a su terreno y en relación al caso Penta, si efectivamente el partido, porque no es cualquier partido, es uno de los partidos más grandes de Chile. Si uno de los partidos más grandes de Chile funcionaba en esta integración vertical con un grupo económico y la legislación lo que propone es que no haya ningún aporte de empresa, cuando parece que el más grande de los partidos se financiaba directamente o de manera importante a lo mejor a través de las empresas, ¿cómo podría, de qué manera va a cambiar el panorama si estos partidos fueran estatales? La verdad es que parece un cambio muy, muy importante. Si usted cambia el sistema de financiamiento, ¿cómo se va a cambiar los todo. partidos? Primero va a estar las platas públicas que proporcionan los votos que obtienen. Esa plata sigue disponible para cualquier partido que es lo capaz de atraer votos. Segundo, van a haber donaciones de personas, pero van a ser donaciones que van a ser públicas según la propuesta del gobierno, no van a ser reservadas. Se habla mucho de que los privados no dan nunca más plata. Yo creo que van a dar plata y va a ser plata pública y la gente va a saber cuánto están dando y eso va a ser legítimo y van a tratar de favorecer a quienes les gusta. Y ahí hay una pequeña diferencia entre espacio público y el gobierno. En espacio público creemos que donaciones pequeñitas deberían ser anónimas porque está la posibilidad de represalias del empleador. El gobierno ha decidido un mensaje muy claro y el mensaje me gusta, pero me parece demasiado principista y que es transparencia total. Yo creo que para donaciones pequeñas, con la idea de que la gente pueda expresar sus preferencias, hasta 20 UF, proponemos hasta 500.000 pesos, pueden ser donaciones anónimas en que el CERVEL conoce, el que recibe la plata conoce, pero toda la ciudadanía no conoce eso, con el objeto de que usted pueda darle un candidato sin temer que la echen de la pega. Y las más grandes sí tendrían todo, que ser todo el resto totalmente público, y ahí no hay ningún problema en dar. ¿Y cómo va a cambiar mi incentivo si yo daba antes a través de mi empresa? El incentivo es que le va a salir un poco más caro. Antes usted tenía una donación hecha por todos los chilenos que iba junto con su donación y que no había ningún motivo para estar favoreciendo a aquellos que tienen más dinero y más donaban, pero ahora va a tener que primero retirarse de su empresa y después hacer la donación. Las personas que quieren donar de centro, derecha o izquierda pueden seguir haciéndolo, pero ya no tienen un beneficio tributario. Fíjese que en la actualidad tenemos una situación única en el mundo en que solamente las donaciones de empresas tienen este beneficio tributario en que lo pagamos al final todos los chilenos. Las donaciones de organizaciones sin fines de lucro están prohibidas y las donaciones de personas no tienen exención tributaria. Eso es el Chile de hoy. Y esa situación es única. Respecto a los beneficios tributarios, claro, cuando se dona con beneficios tributarios terminan pagando todos los demás, ¿no? Pero volviendo al caso Penta, en el caso Penta, además de los beneficios tributarios, se está investigando si las donaciones, además, se pasaban con boletas ideológicamente falsas, por lo tanto, entre acogerse al beneficio tributario, lo que se prefería era derechamente no pagar nada. Yo tengo una impresión, pero no me entendemos abogados, tengo una impresión que la ley dice que Penta podía donar hasta el 1% de sus rentas. Tengo la impresión que Penta excedía ese 1%. Hasta ese 1%, Penta descontaba de sus ingresos y no tenía por qué entrar en ninguna artimaña o subterfugio ilegal. Pasado ese 1%, si Penta quería los beneficios tributarios ya estaba prohibido por la ley electoral y por lo tanto eso podría explicar por qué se recurrió a boletas ideológicamente falsas. Es conjetura, no soy abogado, pero al menos es plausible. Eso es totalmente. Pero hay una reflexión que me interesa tener de su parte respecto a ese tema, porque lo que estamos viendo y lo que se está investigando es si las personas arriesgaron caer en la ilegalidad para evitar un impuesto. Y yo me pregunto si eso no tiene que ver con una cultura también en la que parecemos estar inmersos, donde se entiende que el que paga impuestos es el que no puede evadirlo, el que no es suficientemente pillo, el que no organiza la sociedad de la manera en que le conviene. ¿No hay un poco algo de esa cultura que se ve reflejado en lo que se está investigando ahora? Yo lo tomaría por otra arista el mismo tema que tú estás planteando, y que es el siguiente. No deja de ser curioso que hayamos descubierto estas irregularidades en el financiamiento, porque lo más probable es que estas irregularidades en la práctica significaban que se gastaba por sobre los límites de gasto para los candidatos a través del Servicio de Impuesto Interno. Eso significa que el Servicio de Impuesto Interno, aunque fue indirectamente, entonces partimos de un caso FUT en que había de frentón un fraude al fisco, y de ahí aparece de repente la arista política del caso Penta. La pregunta es por qué el Servicio Electoral no encontró esto, y la respuesta es que el Servicio Electoral no tenía cómo encontrarlo. Esa es la lección clave que tenemos para esto. El Servicio de Impuesto Interno en Chile, más allá de que existen fraudes como el del FUT, sigue siendo en el contexto internacional un servicio que funciona bastante bien en todos los temas de fiscalización. Tenemos evasión, los distintos países tienen evasión. La nueva reforma tributaria que está entrando en régimen, por un lado, contempla mayores atribuciones, de modo que debiera caer esa evasión. Desgraciadamente el sistema es más complejo, lo cual lleva a que aumente un poco y veremos cuál de los dos efectos domina. Pero en general tenemos un servicio de impuesto interno bastante bueno y claramente muchísimo mejor que el CERVEL. Es interesante el punto. Entonces usted dice aquí, no es que el Servicio de Impuestos Internos fallara,
tanto como que el CERVEL no tenía capacidades y no las tiene todavía. Exactamente. Es irónico, ¿no es cierto?, que nos enteramos de que no se estaba cumpliendo con la ley electoral a través del Servicio de Impuesto Interno. Ese era el rol del CERVEL, pero no fue diseñado para cumplir ese rol. Vuelvo a repetir, no es culpa del CERVEL actual, es culpa de la ley al respecto. De la forma en que está armado. Por lo tanto, su respuesta al caso Penta sería CERVEL, CERVEL, CERVEL. Como cuando dicen trabajo, trabajo, trabajo. CERVEL, CERVEL, CERVEL y más plata para los partidos. Yo sé que es impopular, pero si no damos, sé que es impopular, lo entiendo, pero hay que entender que buenos partidos políticos son parte de una buena democracia, que estas platas no van a ser un regalo, van a ser condicionadas en que los partidos funcionen mucho mejor que hoy día y que esto es un paso importantísimo para mejorar la calidad de la política y legitimar los partidos frente a la opinión pública. Es cierto que en las encuestas la popularidad de los partidos es bien baja, la confianza que despiertan es baja. Bueno, esto es precisamente para que uno pueda confiar más en ellos, pero para que pueda confiar en ellos necesitan recursos, no pueden funcionar sin recursos, no pueden funcionar si andan mendigando las platas en los sectores privados. Una última pregunta. Si el financiamiento de los partidos políticos fuera público, ¿usted cree que vamos a ver otros partidos políticos? ¿Que desaparecerían algunos de los que tenemos? ¿Que se fusionarían? ¿Que cambiaría nuestro panorama político? Yo creo que lo más importante es que vamos a observar los mismos partidos portándose mucho mejor y construyendo mucho más una mejor democracia. Que en ese proceso además emerjan nuevos partidos perfectamente posible. Pero yo creo que hay mucha gente que quiere hacer bien política, algunos lo hacen bien, pero que les faltan los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que simplemente lo más probable es que tengamos los mismos partidos, al menos la mayoría de ellos, quizás no todos, perfectamente adaptándose a las nuevas reglas del juego, pero haciendo una pega que va a ser mucho más legítima frente a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Eduardo Engel, economista, profesor de la Universidad de Chile y de Espacio Público, y en lo que queda del día. Muy buenas tardes, profesor.